Hola amigos de ADN, de aquí aprendiendo de nuevo. Siempre en este espacio para mí es un privilegio, un honor, un gusto poder estar conversando con todos nuestros invitados, pero también ustedes que nos escuchan y nos ven. Hoy te voy a contar a quién tengo. Un perfil, es especializada, pues psicóloga clínica, especializada, tiene dos maestrías, una en salud y otra en educación. Actualmente es directora ejecutiva de la Unidad Educativa Ecomundo en la ciudad, está en Daula actualmente. Es profesora de maestría en la Universidad Espíritu Santo, fue rectora de la Unidad Educativa Crear y rectora de la Unidad Educativa Tomás Moore. Es una especialista, una educadora, fue enfocada en la educación emocional y vamos a hablar de eso y pocos más, una madre de 4. Seguramente tenemos muchas cosas que aprender el día de hoy, así que bienvenida Inés. Inés Cobo de Gilbert, bienvenida a este espacio de ADN. Muchas gracias, Leonidas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Realmente es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, como mencionaba aquí en esta presentación, hay una serie de cosas que me tomaría unos minutos de escribirlas, que has venido trabajando. Eres joven, eres madre de 4, tienes una especialidad en el tema clínico, pero también en el tema educativo. Comienzo con la primera pregunta que hago a todos. ¿Por qué psicología clínica? Bueno, desde el colegio mi plan de vida de alguna forma era tener una familia y la psicología como rama del aprendizaje, del saber, era compatible con ese proyecto por dos aspectos. Primero porque evidentemente uno usa psicología en todos los aspectos de la vida y creo que más en la maternidad. Cuando uno tiene sus hijos se da cuenta de que uno necesita formarse en psicología, aunque no lo haya estudiado. Y en segundo aspecto, por el tema de la compatibilidad de los horarios. Siempre busqué algo, o al menos desde el colegio buscaba algo que tuviera un horario flexible, que pudiera dedicarle medio tiempo. Finalmente la vida te absorbe y vas avanzando, pero el arte está en poder compaginar ambos aspectos que desde siempre para mí fueron importantes. O sea, tuvo que ver con tu plan desde muy joven de que querías ser madre. Correcto. ¿Ya tenías planificado tener 4? No. ¿O no era el plan? No tenía un número específico. En mi casa somos 3, tampoco es que somos muy poquitos. Entonces siempre estuvo como una familia grande en el radar, pero es más cómo se va dando la vida y cómo vamos. Tu hijo grande, me dijiste, ya es universitario ya. Sí, tengo un hijo que ya está estudiando en la universidad, está en España ahorita, se fue recién. Ese tiene 18, el segundo tiene 15, el tercero tiene 14 y la más chiquita que tiene 9. O sea, buscaron la niña. Vino la niña. Vino la niña, sí. La verdad es que hubiera sido más práctico, digo yo, cuando uno tiene solo hombres. Yo pasaba de clases de fútbol a clases de fútbol. Pero bueno, ahora es más diverso y definitivamente es una dulzura extra en la casa, Melina. En serio. Me dijiste que tuvo que ver mucho el tema de la familia dentro de tu formación, o sea, pensando en el tema del plan familiar. Pero ¿qué te llevó? Porque vamos rápidamente de la educación, de la formación de la psicología clínica, que tiene que ver con un tema actualmente hospitalario, un tema de atenciones puntuales, y te fuiste a la educación. Vamos avanzando por ahí. ¿En qué tiempo sucedió ese tema? ¿Cómo llegó la función educativa en la vida de Bueno, primero creo que nace de una muy buena experiencia educativa propia. Okay. Yo fui muy feliz en la escuela, en el colegio, me gustaba estudiar, me llevaba muy bien con mis compañeros, con mis profesores. ¿Te gustaba enseñar ahí? Me gustaba enseñar, estaba vinculada al grupo apostólico, o sea, daba catequesis, todo este tema. Entonces, cuando me graduó del colegio, siempre he sido una persona que le gusta estar ocupada, no me quedo quieta. Entonces tuve, gracias a Dios, gracias a la rectora de mi colegio, que pasó a ser rectora de otro colegio, la oportunidad de trabajar dando clases de inglés. Entonces, yo daba clases de inglés en la mañana en el colegio y estudiaba psicología en las tardes. Entonces por ahí me fui vinculando a la educación, de hecho de ahí gracias a Dios no he parado de trabajar en colegios y se fueron dando los cambios poco a poco, pero siempre digo que yo tengo más de 20 años dedicado a la educación, pero nunca he estudiado educación formalmente. De hecho, tú decías ahorita maestría en educación, no tengo maestría en educación, tengo una maestría en dirección de centros educativos, que es más desde el ámbito de la gerencia, pero todo el tema educativo, si bien la psicología aporta, porque a la larga igual la psicología es un proceso pedagógico. De ese tema cómo se integra actualmente, ¿no? Claro, pero me ha tocado mucho aprender por mi cuenta, que es lo que realmente más me ha gustado. Joven, 18, 20 años aproximadamente. Yo empecé a trabajar, claro, a los 18 años, recién graduada del colegio. Dar clases de inglés. Dar clases de inglés. Como maestra de inglés. Sí. Vamos avanzando un poco en la trayectoria, porque
llegó una oportunidad, has dado clase, pero también dirigiste centros educativos. ¿Cómo llegó la oportunidad de dirigir el primer centro educativo? ¿Cómo fue esa experiencia? Muy joven en realidad. ¿Verdad? Sí, yo en realidad estaba haciendo una maestría, la primera que comentabas fue Gerencia de Servicios de Salud, y porque mi carrera era la psicología clínica. Yo en ese momento trabajaba en el DS de un colegio, entonces estaba como en el ámbito de la psicología, dentro de los colegios siempre, pero en el ámbito de la psicología. Y es un poco una experiencia, como tú dices, que la oportunidad te encuentre preparado, ¿ya? Se dio la oportunidad que mi director de tesis de la maestría formaba parte de un grupo empresarial que compró un colegio. Entonces, claro, ellos se dedicaban a otros aspectos empresariales, pero el colegio en ese momento lo vieron como una buena inversión. Y me dijeron, Inés, tienes que ser tú, necesitamos que seas rectora. Entonces yo pasé de ser psicóloga del DS, de un colegio grande, con mucha experiencia, con realmente muchísimos aprendizajes, a ser rectora a los 26 años. Y realmente creo que ahí fue del Thomas More, correcto, del Thomas More. Entonces, esa fue mi gran oportunidad de alguna forma. Entonces, creo que en retrospectiva la he sabido aprovechar. Hicimos crecer full el colegio, tenía 120 alumnos, lo pusimos a 1200 ya en la historia del colegio. Luego de 10 años cambia de dueño, trastornamos realmente el modelo educativo, la forma de enseñar, pero esa fue mi gran oportunidad. Y la ventaja fue que estuve preparada. Así, y bueno, en ese proceso también estuvo la formación de centros educativos. O sea, eso fue después. Yo te estoy hablando, yo empecé a ser rectora del Thomas More en el 2010 y la maestría en España, que fue la dirección de centros educativos, la hice en el 2018. Okay. Pero en ese proceso también pasaste de ser rectora del Thomas More, voy a hablar del rectorado que tuviste en el colegio CREAR, que también fue una adquisición del grupo, pues un grupo importante aquí en la ciudad de Guayaquil, un grupo promotor educativo. Pasaste también a ser la rectora en este colegio. Vamos hablando de los modelos educativos, que es donde esos temas me encantan a mí, porque imagino que tú también. Neurolearning, básicamente. Tú, como psicóloga, y vamos a hablar un poco de ese tema, porque actualmente la neuroeducación pues, vincula mucho estas áreas, ¿no? Psicología, educación, didáctica, pedagogía. ¿Cómo pasó? No sé si nos puedes comentar un poco la experiencia de llegar a un colegio como CREAR, que también el desafío era igual, como levantarlo, desarrollar un proyecto educativo. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? ¿Y cómo nació Neurolearning? Bueno, yo llego a CREAR justo después de la pandemia, en plena pandemia en realidad, en septiembre del 2020. Y el reto que tuvieron todos los colegios fue adaptar su modelo educativo a la pandemia. Algunos lo hicieron mejor, otros ya venían pensando de alguna forma en modelos educativos, entonces fue un poco adaptarlo. En el caso de CREAR tenía una identidad muy fuerte vinculada con la inclusión educativa, entonces lo que hicimos fue pensar la institución y ahí sí hicimos un proceso participativo, que es creo como mejor funcionan las cosas. Nos reuníamos, teníamos la ventaja de que los chicos no iban al colegio, entonces teníamos a los profesores en ciertos momentos con capacidad de reunirlos a todos al mismo tiempo, que es algo que en el día a día de los colegios a veces es un lujo que tenemos solamente al final del año, pero lo pudimos ir construyendo. Entonces el enfoque era ver cómo a estos niños que pueden tener diversas capacidades, incluso diversas condiciones, vamos a darles la mejor educación posible. Entonces la respuesta que nosotros encontramos y que definitivamente yo creo que ya hoy nadie la puede negar es que hay que enseñar cómo el cerebro aprende. Y el cerebro aprende en cada uno de maneras distintas. Entonces tenemos que ser capaces de manejar un modelo educativo que aborde las diferentes formas de aprender, que permita que el cerebro desarrolle esa curiosidad para que conecte de la forma particular que conecta y que luego pueda producir a su máximo potencial. Entonces, ahí la pandemia nos dio esa gran oportunidad porque cambiamos todo. Bueno, fue un tiempo para experimentar, pero también para innovar. Creo que eso fue lo fundamental. Y lo rescatable de la pandemia fue que dio a algunos, no todos, la oportunidad de poder innovar realmente en el tema educativo y experimentar cosas que ya se vienen hablando, pero ya estamos aquí, metámonos de lleno. Si todo va a ser diferente, que sea diferente para bien. Exactamente. Neurolearning tuvo que ver con eso. ¿Qué tuvo que ver Neurolearning? Porque fue una frase que utilizaste tú, que crearon el modelo, que se fundamentaba básicamente en cómo el cerebro aprende, en la neuroeducación. Hicieron un estudio con su equipo de trabajo. Aquí quiero resaltar algo, porque básicamente, para entender un poquito, neuroeducación, hablando del tema como tal, integra definitivamente la psicología, integra la didáctica, la pedagogía, conocida como talmente, y también tema social o sociología, ¿no?
pero tenemos que entender el comportamiento humano. ¿Cómo tú ves la educación? Y vamos entrándonos a este tema también. La educación emocional. Definitivamente hoy, más que nunca, después de la pandemia, muchas cosas que suenan a la pandemia, ¿no? Ahora poco justamente estaba revisando un espacio del libro de Marian Rojas, Persona Vitamina, que lo estaba revisando antes de la entrevista justamente, respecto a la conexión emocional que tenemos nosotros los seres humanos y la pandemia pues trajo un antecedente, es decir, nos alejamos, nos encerramos, estamos con nuestras personas más cercanas, pero el contacto humano, y las escuelas incluidas, fue solamente por pantallas. Eso crea un poco resistencia actualmente a salir, y sumamos la delincuencia, aspectos sociales que nos hacen, bueno, no queremos conectarnos, pero la emoción es importante en un proceso educativo, y entrémonos en ese área. Tú me hablas de la educación emocional en la previa. ¿Cómo fundamentas hoy o cómo ves la educación hoy en día relacionada con las emociones? A ver, primero, yo creo que parte de este concepto de inteligencia emocional de Goldman, que hace 30 años recién se empezó como a escuchar y que hoy ya es un aporte a la ciencia innegable. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar, de ponerles nombre, de expresar y luego de gestionar nuestras emociones nosotros, con nosotros mismos. Entonces, el reto del sistema educativo es que seamos capaces de enseñar eso a los chicos, de tener profesores que lo hagan, que a veces uno se pasa por encima a los profesores, cree que los profesores siempre van a estar regulados emocionalmente y son seres humanos que sienten, y luego poder usar esa emoción para conectar con el aprendizaje cognitivo, por ponerlo así, si queremos diferenciar el aprendizaje emocional del aprendizaje del teórico. Entonces, el horario, si tú ves un horario de clases tradicional, donde tienes 40 minutos de lengua, 40 minutos de matemáticas, 40 minutos de sociales, y vas así y tienes al niño al trote, no te da ese espacio para conectar. Porque en 40 minutos, hasta que sientan, sacan el libro, o conectas la pantalla, no te funciona el proyector, lo que sea, no tienes tiempo de decir, bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? Traerles una historia para poder vincular alguna vivencia que ellos hayan tenido al contenido que vas a tratar, que son estrategias de educación emocional que les van a permitir a ellos que ese aprendizaje, que a la larga lo vas a terminar dando igual, sea más duradero, sea más significativo. Entonces, uno de los retos que tuvimos en crear y una de las innovaciones que tuvimos y que ahora las mantenemos, es que dejamos o evitamos en la medida de lo posible trabajar con periodos de 40 minutos, con periodos de horas de 40 minutos, porque son muy cortos. Entonces, fusionábamos las horas de clase. Es más efectivo, es más productivo, es más significativo el aprendizaje si yo trabajo al menos 2 horas seguidas, que vienen a ser 80 minutos. Porque me doy el tiempo de sensibilizar al alumnado, de conectar con ellos, de enseñarle las cosas de distintas maneras, porque hablábamos que todo el mundo aprende distinto, entonces yo tengo que al mismo conocimiento llegar de distintas formas y luego cerrar y ver qué son capaces ellos de producir, porque solamente el que lo puede reproducir lo ha entendido verdaderamente. Entonces, dentro de este cambio de la planificación, el docente, que hablando un poco del tema, cómo trabaja el docente, ¿está en su planificación hacer un trabajo intencional respecto a la conexión con el estudiante? Así por supuesto, por supuesto. Y por ejemplo, ya el tema va evolucionando y cuando los colegios volvimos al edificio colegio, a las aulas, nosotros, por ejemplo, ahora en el colegio tenemos para toda la primaria un rincón de la calma, que era algo que se usaba desde hace mucho tiempo, por decirte, en preescolar, para temas casi que de problemas de conducta, o sea, como para cosas muy extremas, pero ahora ya hay muchísimos estudios que respaldan que eso debe ser un espacio cotidiano. Entonces el chico es capaz de ir y en este espacio encuentra cosas que le transmiten paz, no sé, un palo de agua, por ejemplo, tarjetas con estrategias de regulación emocional, un espacio donde él puede como reconocer que está desregulado y que tiene que regularse. Entonces, un adulto que es capaz de saber cuándo ha perdido el control y tomar las decisiones para recuperarlo, ya se tiene la mitad del partido ganado. Entonces eso es lo que tenemos que enseñar en las aulas. Pero este ejemplo está buenísimo, o sea, decirle a un estudiante, pero ¿cómo hace el estudiante? El estudiante dice, en este momento voy a salir, no, se para. Toma la decisión él de salir y buscar el espacio. Está dentro del salón. Está dentro de cada espacio. Está dentro del salón, nosotros por temas arquitectónicos tenemos atrás de la puerta, entonces las aulas de hoy ya no son como las aulas de antes donde los niños están así sentados escuchando como que fuera misa. Entonces hay movimiento en el salón. Entonces en este movimiento el estudiante
se levanta, además la maestra se da cuenta cuando necesita regularse y sabe que si se levanta y va al rincón de la calma, es para buscar esa regulación. ¿Y esas indicaciones ustedes las dan al inicio, durante todo el periodo, Se refuerza, día? Sí, se refuerza con frecuencia, se sensibilizó a los papás, por ejemplo, en su momento también, se les sugirió, se les dio las indicaciones, se les mandó circular para que hagan iniciativas similares en la casa, porque es un tema que nos ayuda a todos. Y los grandes, por decirlo así, ya sabemos que cuando yo estoy de mal humor, pongo la música a todo volumen, y eso me funciona a mí para regularme. Y eso es un hábito saludable. Habrá gente que cuando está de mal humor come desmesuradamente. Eso le ayuda a regularse, pero le perjudica en otro aspecto. Entonces la idea es poder enseñar estrategias de regulación emocional saludables, porque todos nos vamos a desregular en algún momento. O los hombres, esposos, nos quedamos callados. O sea, entienda que cuando nos quedamos callados no queremos escuchar nada es porque estamos regulando. O revientan después. Entonces, sí, claro. Hay que buscar estrategias y qué mejor que lo aprendan desde chiquitos, claro. Buenísimo, porque básicamente hoy en día, según varios estudios, los perfiles de los CEO, presidentes o dueños de compañías, de las más grandes, se perfilan que estos centennials, esta generación que está desarrollándose a alcanzar estos puestos en los próximos años, 2050 aproximadamente, en principio no van a buscar estudios universitarios, pero van a buscar tener una serie de formaciones cortas, entre ellas la oratoria y la expresión, pero también cómo conocerse a sí mismo, y tiene que ver pues esta educación emocional. Y que parte del éxito de las personas tiene que ver más con cómo me domino a cuánto yo sé. Por supuesto. O sea, tiene que ver, y definitivamente la educación emocional, hoy en día pues hay muchos expertos hablando del tema, como tú lo has mencionado, y que se implementan en el aula de los más pequeños y los más chiquititos. Los más chiquititos lo hacen casi naturalmente. Esos ambientes de aprendizaje, como se llaman, ¿no? Las aulas de preescolar son mucho más divertidas, por decirlo así, tienen mucho más espacios, se manejan por rincones, entonces ellos están acostumbrados a decidir dentro del salón y a buscar lo que necesitan en ese momento y ser acompañados nada más por la profesora. Entonces, realmente es un espacio súper enriquecedor y es a lo que deberíamos apuntar desde todos los aspectos. Ya te decía, desde las casas, por ejemplo. A veces uno tiene un hijo que le cuesta, o tiene todos los hijos a los que le cuesta regularse emocionalmente. Pero hay que buscar estrategias. Uno no nace sabiendo regularse a sí mismo, peor cuando tiene 2 años, 3 años que está para aprender y para absorber todo lo que el entorno le ofrece. Yo se lo voy preguntando a la psicóloga. ¿Cómo hace? Porque me dijiste son 3 varones. Los 3 menos son varones. O sea, tú dirías, yo tengo mis 2 hijas mayores son niñas y pues el último es varoncito. Y uno se da cuenta de la diferencia. O sea, la diferencia en la crianza de un hijo varón y una hija mujer. ¿Cómo ha hecho, ya hablando con la profesional, pero también ya la madre, porque a veces uno pierde la parte del conocimiento teórico y la práctica de la carrera cuando tiene que criar a su propio hijo? ¿Cómo hace una madre de hijos varones, de 3, probablemente muy seguidos, porque son pocos años de diferencia los mayores, ¿no? Para criar con ese concepto de una educación en emociones? A ver, yo creo que primero no es un trabajo solo de la madre. Yo, gracias a Dios, no hay otra explicación, encontré a mi esposo muy joven y hemos hecho un gran equipo de crianza. Y además tenemos una tribu, realmente. O sea, mis papás están súper presentes, mi suegra, la abuelita de mi suegra, mi hermana, bueno, mis hermanas, mis cuñados, todos están como bien pendientes y bien alineados. Porque a veces ese apoyo puede jugar en contra cuando no usan, por ejemplo, la inteligencia emocional. A lo mejor viene un abuelito y te dice, pero lo que ese niño necesita es palo, porque en mi época le dábamos palo y se arreglaba. Entonces uno se para ahí como que fuera manifestante a evitar que le peguen al niño. Entonces, gracias a Dios, en nuestro caso, tenemos una tribu, de alguna forma, que está súper bien articulada y que estamos geográficamente cerca y nos apoyamos y estamos como en capacidad de brindarnos ayuda. Disponemos de tiempo y nos retroalimentamos. Entonces, creo que la clave es esa, o sea, tener un equipo de apoyo y que además todos nos vayamos formando, porque nadie nace sabiendo, en esta corriente, que ya ni siquiera es corriente, ya es la ciencia. O sea, ya deberíamos botar todo lo que sabíamos antes de por ejemplo, de disciplina e implementar el tema del manejo de las emociones. O sea, no es por las malas, tiene que ser por las buenas, es lo que mejor construye. Sobre todo cuando uno está en la casa y uno quiere lo mejor para sus hijos, evidentemente. Uno quiere que sus hijos sean felices. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer feliz a mi hijo?
es que él se aprenda a regular. Aunque yo me tenga que llevar un mal rato, porque a veces que a un niño le haga un berrinche en el supermercado no es un momento bonito, yo tengo que bajarme a su nivel, hablarle, explicarle, decirle si te sientes mal, te odio, mamá, yo te amo, no te preocupes, todo va a estar bien, igual no te lo voy a comprar, voy a esperar que te tranquilices y me avisas para irnos. Entonces, claro, uno puede perder 30 minutos en un día súper ajetreado o perder la paciencia porque este niño hace show en la mitad de cualquier lado, pero es la forma correcta de hacerlo y uno por los hijos tiene que estar disponible y dispuesta para lograrlo. Y entender que esa crianza no es inmediata, ¿no? O ese aprendizaje en el niño no es inmediato, sino que es un proceso. O sea, voy formándolo, ¿no? Es un aprendizaje, y es una etapa de vida. Etapas de vida, los pequeñitos, los preescolares, el niño, el adolescente viene en una etapa conflictiva. ¿Cómo lleva la adolescencia? Una madre educadora con la capacidad de... La verdad es que me ha ido bien, nos ha ido bien. Nos ha ido bien, mis hijos han sido tranquilos, han podido manejarse. Creo que para pena de ellos, a los dos mayores sobre todo, les cogió la pandemia en sus 15, 12 años, que son etapas súper fuertes de vinculación social, o sea, del grupo de amigos, de las fiestas, de las salidas, y les tocó salir adelante, porque ni modo, pues estábamos en pandemia. Pero han sido y siguen siendo, gracias a Dios, buenos niños, tranquilos, ordenados, comunicadores, y seguimos en la lucha. No es un tema, un trabajo terminado definitivamente, es un proyecto que se va construyendo. ¿Cómo se trabaja en la comunicación con los hijos? Desde chiquitos. O sea, si uno espera hablar con ellos cuando son adolescentes y no ha hablado antes, está un poco complicado. Complicado el tema. Pero se vuelven sí. menos comunicadores, ¿no? Sobre todo los hombres también, el adolescente en sí. Se vuelven poco comunicadores. Es dificilísimo, pero es clave, yo creo, compartir espacios antes, y a veces uno coge los libros, se habla mucho del momento de la comida. Y en la vida real hay familias que no alcanzan a comer juntas, no comen sentadas, tenemos un ritmo de vida súper acelerado. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de vincularnos mucho en el carro. Nosotros vivimos en un lugar y mis hijos estudian lejos. Entonces compartimos 45 minutos encerrados en un carro todos los días, que nos da la oportunidad, por ejemplo, de rezar, de conversar, de saber qué van a hacer ese día, de escuchar los que preocupaciones tienen. Entonces, de alguna forma, el entorno facilita o forza esa comunicación, y es una oportunidad que hay que aprovechar. Bueno, el consejo sería que cada familia encuentre su espacio, ¿no? Correcto. Corto, largo, mucho, lo importante es que sea de calidad, ¿no? De calidad y constante, porque si uno habla una vez, ya pues puede pegarse el masterclass con el hijo, pero si no es constante, se diluye. Más valdría constancia y poco que mucho y poco tiempo, o sea, que sea permanente la comunicación. Eso sería el consejo, ¿no? Pero es que son 4 también. Yo digo, mis respetos. Y bueno, ya si uno se quiere poner Disney, digo yo, en el mundo ideal, lo ideal es que uno tenga momentos de comunicación con cada hijo. Uno a uno. No que sea todos de golpe, sino tener el espacio. Entonces, a lo mejor eso sí es más difícil a nivel práctico, pero sí saber qué le gusta a cada uno, tratar de compartir con cada uno experiencias diferentes. Bueno, y yo me he llevado lo que acabas de decir en estos momentos, de tener un espacio. No lo he hecho siempre, en el año pues lo haré un par de veces con cada uno, pero he intentado tener esos espacios porque así sea un desayuno, sé que para ellas son significativos. La mayor, que ya entra a la adolescencia, preadolescencia, 11 años, que está por aquí atrás, me di cuenta que esos espacios lo valoran, o sea, puedan decir, ¿sabes qué me pasa esto de aquí? O sea, como que no le iría delante a la mamá ni delante, y creo que cada dinámica también es distinta, ¿no? Claro. Mamá con hijo, papá con hijo, dinámicas diferentes, o temas diferentes también que suelen mencionar. Voy avanzando el tema porque me fascina el tema de la educación y hacia cuáles son los objetivos que tenemos por delante. Tú diriges actualmente la directora ejecutiva de un centro de estudios importante aquí en Guayaquil, o en Daula actualmente, ¿no? En la zona 8. En el Gran Guayaquil. En el Gran Guayaquil. Ni siquiera es zona 8, ya es distrito 19. Es distrito 19. Sí. Y bueno, los desafíos de la educación, ya hablamos que la pandemia fue un punto aparte en la vida del mundo entero. ¿Cuáles son los desafíos de la educación? Hay una malla curricular, Ecuador tiene una nueva malla competencial. ¿Cuáles son los desafíos que tú piensas que tenemos que enfrentar ahora y que tenemos que llevar los docentes adelante? Bueno, yo creo que el más importante de todos y el que va a ser transversal, y algo han querido poner en esta malla competencial, es el tema de la competencia emocional de los chicos.
Estamos ante una generación que le cuesta esforzarse, que le cuesta comprometerse, a cuyos papás les cuesta enseñarle a sus hijos a asumir responsabilidades. Entonces todo eso va mermando su fortaleza emocional. Entonces yo creo que el reto debería ser a recuperar eso, no a tener robots o a tener chicos, jóvenes, adultos que sean como de piedra antes, que uno decía, los niños no lloran, no, tampoco, sino buscar el punto y poder generar en las escuelas, en los colegios, el espacio para que ellos puedan desarrollar, fortalecer y ejercitar esta competencia emocional. Eso les va a ayudar mucho porque los aprendizajes o la teoría definitivamente tienen que ejercitarlo, porque no porque está en Google ya no lo tengo que memorizar, yo tengo que ejercitar mi memoria, tengo que ser capaz de establecer modelos de procesamiento de pensamiento en base a la información que tengo, pero para todo eso hay tiempo, no es lo más urgente. Un chico entre más rápido aprenda a regularse emocionalmente, ese aprendizaje lo va a acompañar toda la vida o le va a ahorrar bastantes sufrimientos. Y el tema cognitivo pues hay que irlo armonizando, irlo avanzando, pero si no lo aprende ahora y lo aprende después no hay mucha diferencia. A diferencia de lo fundamental que termina siendo regularse, ¿no? Del tema de conocerse a ellos mismos y de poder gestionar adecuadamente sus emociones. Sí les puede traer dolor, a lo mejor algunos aprenden, pero ya el dolor nadie se los quita. Así es. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, estamos hablando de establecimientos particulares que tienen el equipo docente idóneo, por así llamarlo, ¿no? Con un equipo profesionales de DS y psicopedagogos que complementan. ¿Cuál es el desafío en el resto de las instituciones? Bueno, el desafío es tener a los profesores preparados, porque como yo te decía, a veces uno, o desde la política pública, en la cual nunca he estado, ni quiero estar creo, pero entiendo que es un reto súper grande, piensa siempre en los estudiantes, y está bien, por supuesto que los estudiantes son el centro, pero tienes un docente que no sabe regularse emocionalmente y que le vas a decir que le enseña a respirar al niño para que controle su ira y se lo va a decir probablemente gritándole. Entonces tenemos ahí un cortocircuito cuando el docente no está debidamente, no solo preparado, que no es de llenarlo de capacitación al docente, no está debidamente atendido y no se siente adecuadamente reconocido, realizado, motivado para poder hacer bien su labor. Entonces, en el sistema educativo público, básicamente, yo creo que ese es el reto más grande, poder atender adecuadamente a los docentes, que ya digo otra vez, no es llenarlos de capacitación, porque a veces lo perciben como más trabajo. Claro. Entonces, después de clase me tengo que quedar en el curso, y encima me piden, ya, entonces es súper duro, porque queremos que el docente tenga su familia, que tenga su tiempo de esparcimiento, que pueda ser una persona plenamente realizada, para que desde de esa sensación de plenitud sea capaz de darse completamente a sus estudiantes. Entonces no podemos quitarle tiempo, tenemos que a lo mejor darle tiempo y buscar estrategias para que ese docente se sienta reconocido y atendido. Y quiero hablar dos cosas, porque básicamente lo que te decía previo a esto, ¿cuál es el enfoque de esto? Aquí lo que no nos están escuchando el día de hoy, y no han escuchado los primeros, en la que sí he expuesto las razones por las que hacemos esto. Porque entiendo que la educación es no es una frase trillada, la educación es el factor o el elemento transformacional de cualquier situación. Y pues los docentes, en su mayoría, lo que tocas decir, esa palabra, es sentirse atendido. Creo que si me siento bien, si me siento atendido, alguien se preocupa por mí, ese es nuevamente el tema emocional, si alguien voy a hacer mi trabajo de mejor forma, ¿no? Y quizás le pueda prestar atención a las capacitaciones, que si me siento obligado las voy a recibir, pero quizás no aprendo nada porque no voy con la disposición, con el contentamiento necesario, que hasta eso es importante en el aprendizaje, ¿no? Sí. Sentirme alegre de aprender, ver a mi maestro y aprender. Eso hacemos, por esa razón hacemos ADN y por esa razón queremos tener personas como Inés el día de hoy, que nos está exponiendo esta importancia del tema emocional. Definitivamente esa es la competencia a desarrollar y que el Ministerio de Educación en sus últimos decretos y reformas dentro de la malla, pues busca que las instituciones se involucren, pero claro, el desafío es que las personas estén preparadas para recibir el desafío. Los maestros tienen un desafío enorme, que es estar a la altura de la situación, que eso también podría decirlo. Y lo otro que quería hablar es un poquito, ya como para ir a la parte, los últimos minutos, ¿cómo se administra efectivamente un centro de estudio? Ese es el rol que está ejerciendo hoy, que con éxito ya han venido haciendo algunas instituciones.
¿Cómo Yo hacer realmente? se lo comentaba a mis estudiantes de maestría justo hace un par de fines de semana. ¿Das clases también de administración educativa? Claro, en la maestría era en asesoría y auditoría educativa. Yo doy la materia de planificación estratégica y desarrollo organizacional de las instituciones educativas. Wow. Entonces, les decía que es un reto súper grande, porque yo creo que la educación es la única industria, por ponerle un nombre, donde uno es persona, trabaja con personas, el producto son personas y además el cliente que se queja son personas. O sea, nosotros no tenemos autos ni fichas mecánicas por ningún lado, todos son personas y son personas que cada uno tiene sus diferencias, porque cada persona es un mundo, literal. Entonces, más si creemos que cada cerebro es único y que hay que hablarle como el cerebro entiende y todas esas cosas, desde la gestión educativa tenemos que tener súper presente ese tema. Nosotros trabajamos con personas. El primer grupo de personas con el que vamos a trabajar siempre, aunque suene lírico y bonito decir son los estudiantes, no, son los profesores. Entonces siempre van a estar en primera línea para el directivo, y debería ser la prioridad más elevada, los coordinadores, los profesores, el equipo adulto que está a cargo de la gestión de enseñanza, porque son los que donde yo puedo influir. Yo hacía un poco retrospectiva y a la larga cuando uno va creciendo profesionalmente, uno lo que hace es ampliar su círculo de influencia. Entonces al principio, por ejemplo, un docente influye solo en sus estudiantes, un director ya influye en los profesores que influyen en los estudiantes, y en esta experiencia que te cuento con los alumnos de maestría, les digo yo hoy influyo en ustedes, que a la vez influyen en sus colegios, porque eran todos directivos en sus colegios, y sacamos las cuentas y era un rango de influencia como de 40.000 personas, ¿no? Una cosa así escalofriante. Entonces le digo, ustedes no pueden pasar por encima del aspecto humano de esas personas. Entonces, a veces uno siente que puede ser que no haga mucho, pero hay que darse el tiempo de conocer a la gente, de conversar con la gente, de escuchar cuando uno camina, no ir así en el celular, embebido. Si uno sale a pasear por los pasillos, que es lo ideal, poder estar atento a lo que está sucediendo alrededor. Y estar atenta para ayudar, para servir, no para decir, llegó tarde a la clase. El inspector que diga eso, yo creo que el director tiene que de alguna forma cuidar esa relación, porque es el que siempre les va a pedir más. Y si yo quiero que el otro me cumpla, me satisfaga mi pedido de más, porque por supuesto que yo les voy a decir mañana vamos a empezar un programa de educación emocional. Entonces, en vez de entrar 7:55, 10 minutos antes se sientan con sus estudiantes por decirle algo. Entonces son 10 minutos más de trabajo, que sí, que está en su jornada de trabajo y todo lo que ustedes quieran, pero yo antes llegaba y me tomaba el café a esa hora, por ejemplo. Entonces el director tiene que ser capaz de mantener, de cuidar, de cultivar esta relación, de estar presto siempre para ayudar y de poder o tratar de ser ejemplo de lo que uno predica. Yo no puedo, si yo digo, bueno, el tema de la educación emocional lo hemos conversado aquí, pero yo no les puedo decir, traten bien a los papás, por ejemplo, si yo me demoro una semana en darle una cita a un padre de familia. Entonces, claro, no quieren hablar con la Mijinés y no habla nunca. No, pues yo tengo que ser la primera. Obviamente no voy a hablar primero con los papás, para eso están como las instancias. Pero ellos tienen que saber que si llega a mí, los voy a atender rápido y sobre todo que los voy a respaldar a ellos. Porque conozco el trabajo, porque los he acompañado, porque he estado pendiente. No es una sorpresa, ya es un tema del día a día. Entonces eso, cuidar a la gente que uno tiene a cargo creo que es la responsabilidad más importante. Porque el docente también son clientes. Sí, si lo quieres ver así, son clientes internos, pero además son los únicos capaces de dar las clases. Yo no puedo dar las clases. Claro. En el ejemplo anterior, yo estoy segura que si el ministro de Educación baja y da todas las clases con ese maravilloso currículum, que además es un excelente educador, cambiamos el país, pero él no puede dar todas las clases. Entonces, yo tampoco puedo manejar todo en el colegio. Entonces, sí es importante apoyarse en las instancias pertinentes, pero tenerlas motivadas, atendidas, vinculadas, escuchadas, conocidas, que no se sientan extraños a la situación. Sabemos que no es un tema de... O sea, a ver, a veces el personal cambia, se va, tiene otros rumbos, se va a vivir a otro lado, pero mientras estén aquí vamos a hacerlo por ustedes lo mejor que podamos. Entonces, dentro de la realidad que nos toque vivir, por ejemplo, yo me imagino, pienso en la pandemia, hubo muchas limitaciones, incluso económicas. O sea, hubo muchos colegios que tuvieron que ajustar el tema económico de los docentes. Pero eso, en un entorno donde el director entra a dar palo nada más, dejo botado. Pues.
Si yo entiendo que hay un compromiso de lado y lado, que hay una realidad que nos limita la cantidad de recursos y que hay que repartirlo de la mejor manera y que en esa repartición a mí me toca un poco menos, hubo equipos que lo aceptaron súper bien por la gestión del directivo. Entonces siempre va a ser comunicación, acompañamiento y servicio. Esas son para mí las 3 claves del liderazgo y el dentro de liderazgo un colegio. educativo termina siendo fundamental para un proceso de cambio, ¿no? Que vive en un país como el Ecuador. Sí. Estamos llegando ya a la parte final. Inés, yo primero nuevamente agradecerte estos Gracias espacios para mí. Estos espacios con colegas son para mí súper enriquecedores por las experiencias que nos puedes compartir. Espero también para las familias que nos han escuchado definitivamente el tema de educación emocional. Estamos como que entrando recién a todo lo que se viene por delante. Espero que Ecuador tenga éxitos en este proceso nuevo. Pero no lo puedo terminar sin antes darte un presente, ¿no? Del Muchas equipo gracias. de ADN. Un pequeño detalle para ti. Muchísimas gracias. Para que lo puedas disfrutar también. Si eres cafetera, pues ya eso así. Va a ir lleno de café. Espero que lo puedan disfrutar en casa. A todos ustedes, familias que nos escuchan, que nos ven, recuerden que en este espacio siempre estamos aprendiendo de nuevo y hasta la próxima oportunidad. Nos despedimos. Chao.